semana vamos a realizar un cuestionario. El cuestionario se va a estar habilitado el día de hoy. Si no les da tiempo el día de hoy, lo voy a dejar habilitado también para el día de mañana. Si no les da tiempo el día de mañana, va a estar habilitado el día lunes. Entonces va a estar habilitado hoy, mañana el día viernes y el día lunes habilitado durante todo el día para que ustedes lo puedan resolver. El cuestionario está desarrollado con 10 preguntas para que ustedes pues puedan realizarlo. El tiempo pues no está establecido. Sin embargo, siempre tratemos la manera de hacerlo de la manera más honesta y consciente, ¿verdad? De igual forma, este punteo lo van a poder ustedes visualizar de forma automática dentro de la plataforma. Con respecto a sus demás tareas, también ya están calificadas para que ustedes puedan revisar su nota. Esta es la actividad de esta semana, es un cuestionario habilitado el día de hoy, por el resto de la tarde, el día de mañana todo el día y el día lunes. No sé si está claro o hay alguna duda o alguna pregunta. ¿No hay dudas? Señor, y sábado y domingo no va a estar habilitado el cuestionario. No, no creo habilitarlo, porque ahora la plataforma solo me permite habilitarlo un día. O sea, si yo lo quiero habilitar el día de mañana, por ejemplo, tengo que dejarlo habilitado, ya sea hoy o mañana en la mañana. No lo puedo, y el fin de semana sí no lo puedo habilitar, porque si les digo que sí, en eso se me olvida. Entonces solo serían estos 2 días y el día lunes. Ah, está bien, señor. Muy bien, gracias, perdone. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, señor. Muy bien, gracias, muy amables. Vamos a conocer un poco sobre el tema que nos corresponde durante esta semana. Vamos a reconocer, el tema principal es el reconocimiento de las emociones y la empatía. La empatía, pues considero que es un tema que ya hemos trabajado, que ya podemos identificar qué es la empatía y el reconocimiento de las emociones que forma parte de la inteligencia emocional, que es un tema que también hemos trabajado durante todas estas clases que hemos tenido. La empatía es la capacidad que nosotros tenemos de llegar a percibir, de comprender el sentir de otro ser humano. Es lo que nosotros conocemos comúnmente como ponernos en los zapatos del otro o estar en los pies del otro, comprender por qué se comporta de esa forma o cuáles son las razones que tiene para poder realizar tales acciones. La empatía también forma parte importante de la inteligencia emocional. Ya vimos que la inteligencia emocional es la capacidad que nosotros tenemos de poder controlar nuestras emociones. Daniel Goleman en su libro afirma que para desenvolverse en la sociedad se necesita tanto de la inteligencia racional como de la inteligencia emocional. Es decir, que estas dos inteligencias son necesarias para nuestro desenvolvimiento o para nuestro desarrollo dentro de una sociedad. Las capacidades emocionales, por ejemplo, que adquirimos desde niños, se van construyendo en base a nuestro desarrollo, en base a las experiencias y el aprendizaje que tenemos, se van desarrollando estas capacidades emocionales. Sin embargo, desde los primeros años nosotros empezamos a desarrollar estas. Existen ciertas destrezas emocionales que nos van a ayudar a poder controlar y manejar nuestras emociones de manera eficiente. Una de ellas, pues, es el autoconocimiento, el autocontrol, el manejo de conflictos, perdón, la expresión de nuestras ideas y pensamientos, el manejo de nuestros sentimientos también, y también el control de los impulsos o de los instintos que nosotros llegamos a tener. Una habilidad clave para nosotros poder controlar nuestros impulsos es conocer la diferencia entre los sentimientos y las acciones. Podemos nosotros sentirnos tristes, sentirnos estresados y tener distintos sentimientos. Sin embargo, las acciones, cuando nosotros realizamos un acto, ya estamos involucrando a terceras personas e involucramos a los demás. Entonces, esto nos va a ayudar a poder tomar mejores decisiones emocionales. Si nosotros desarrollamos estas habilidades, nos vamos a desenvolver de una manera eficiente dentro de cualquier entorno. Esto se aplica tanto en entorno laboral como en entornos académicos.
Acá sí les voy a suplicar que participen y que ustedes me puedan dar su opinión sobre algunos conceptos que vamos a conocer. El primero es el autoconocimiento. ¿Qué creen ustedes que es el autoconocimiento? ¿Qué creen ustedes que implica este concepto? Vamos a preguntarle a Diego. Diego, ¿qué es para usted el autoconocimiento? ¿No está Diego? Bueno, vamos a preguntarle a Edgar. Edgar, ¿qué es el autoconocimiento para usted? Tampoco está Edgar. Vamos con Manuel. Manuel, ¿qué es el autoconocimiento para usted? Yo creo que son mis conocimientos, señor. Muy bien. Gracias, Manuel. Permita. Vamos ahora con Jacqueline. ¿Qué es el autoconocimiento para usted? El sueño es el saber que una persona quiere o busca por sí misma. Muy bien, gracias, Jacqueline. Muy acertado. Vamos ahora con Marco. ¿Qué es el autoconocimiento para usted? Y señor, yo creo que es cuando uno puede conectarse con nuestros sentimientos. Muy bien. Muy bien. Todos dieron comentarios bastante acertados. El autoconocimiento es la capacidad que nosotros tenemos de conocernos a nosotros mismos, que era parte de lo que ustedes mencionaban. Parte del autoconocimiento es conocer nuestras emociones, cómo nos comportamos en el momento en el que las emociones aparecen y, por ejemplo, cuál es nuestro comportamiento cuando experimentamos felicidad, tristeza, enfado, miedo o sorpresa. ¿Cuáles son nuestras reacciones? Cada persona reacciona diferente a cada una de estos sentimientos. Por ejemplo, la felicidad, hay algunos pues que deslumbran este sentimiento y que lo expresan, ¿verdad? En la forma en la que se comportan. Hay quienes pues la disimulan también. La tristeza de igual forma. Hay personas que tienen la capacidad de poder separar estos dos conceptos, ¿verdad? De si estoy triste, pero voy a controlar esta emoción para que no afecte mi trabajo. En cambio, hay personas que cuando estamos tristes nos afecta en todos los ámbitos. Igual cuando estamos enfadados, algunas personas gritan, algunas personas se quedan calladas. Entonces, todo esto es parte de nuestro autoconocimiento, el que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y también conozcamos nuestras emociones y cuál es la reacción que ellas causan en nosotros. Las emociones se asocian con varios componentes, es decir, con gestos que nosotros hagamos, movimientos corporales, miradas, expresión facial y el tono de voz. Todos estos elementos demuestran nuestras emociones. Si nuestro tono de voz pues es alegre, es feliz, se va a evidenciar. Si es un tono de voz muy bajo, muy calmado, vamos tal vez a demostrar que estamos tristes o que no nos sentimos lo totalmente animados. De todo esto, hace referencia a cómo nosotros podemos identificar en los demás y en nosotros mismos nuestras emociones. ¿Para qué debemos nosotros de hacer para aumentar nuestro autoconocimiento? Primero, enlistar todas aquellas emociones positivas y negativas a las que frecuentemente estamos expuestos. Por ejemplo, si nosotros, ¿qué es lo que realizamos cuando no tenemos un buen día, por ejemplo? Y cuáles son aquellas emociones positivas que también tenemos y que sentimos que pueden llegar a afectar o que sentimos en nuestro trabajo o cuando estamos estudiando. Primero debemos hacer un listado de estas. En el punto número 2 nos dice identificar en qué momento aparece. ¿En qué momento aparece esta emoción? En mi día. ¿Qué
qué acción o qué situación genera que esta emoción aparezca. En la 3, escribe qué reacciones físicas te generan. Si nos sentimos tristes, pero además nos duele la cabeza o nos sentimos cansados o tenemos algún malestar físico, cuando sentimos alguna emoción, también debemos de identificarlo, al igual que identificar si las personas notan mis emociones o no notan mis emociones, o las sé disimular excelente, muy bien, y no notan mis emociones. Pero ¿y si las personas sí notan mis emociones, qué tanto las pueden ellos identificar? Y si esto me trae resultados positivos o resultados negativos. Si en mi trabajo recibo un apoyo cuando estoy pasando por una situación difícil, o pues también me alientan cuando estoy en una situación estable. Son elementos que nosotros debemos de ir tomando en cuenta. Esto siempre en relación con el autoconocimiento. Ahora vamos con otro concepto y me gustaría también que ustedes lo comentaran. ¿Qué es el autocontrol emocional? ¿Qué creen ustedes que es el autocontrol y a qué se refiere el autocontrol emocional? Vamos a preguntarle a Marco. Marco, ¿qué cree usted que es el autocontrol emocional? Señor, yo creo que es cuando uno puede controlar sus emociones. Muy bien. Muy bien, Marco, muy amable. Vamos a preguntarle a Edgar. Edgar, ¿qué es el autocontrol emocional? Bueno, creo que Edgar tiene algún problema con su señal. Vean, como lo mencionaba su compañero, creo que el autocontrol emocional es de los conceptos más fáciles, ¿verdad? Porque ya que nos conocemos a nosotros mismos, ya hicimos nuestro análisis de cuáles son las emociones que nos afectan, podemos llegar a controlar estas emociones. Pero el primer paso para esto es reconocerlas, es evaluarnos y autoconocernos. Y como consecuencia vamos a poder autocontrolar estas emociones y evitar que las emociones puedan manipular nuestras decisiones y que no tomemos nosotros decisiones de manera impulsiva o de manera apresurada. Los ejecutivos exitosos son aquellos que, entre otras habilidades emocionales, consiguen mantener la calma y la autoconfianza incluso en situaciones críticas. Gracias al autocontrol emocional también conseguimos que nuestras emociones no sobrepasen ciertos límites, es decir, que nosotros aprendemos a controlarnos con la finalidad de no provocar situaciones desagradables que al final puedan llegar a perjudicarnos. Es por eso tan importante el autocontrol emocional. Dentro de esto también está la gestión apoyada a la inteligencia emocional. ¿Cómo pueden ustedes crear en su empresa que se desarrolle la inteligencia emocional? ¿Cuáles son algunos aspectos que ustedes deben de tomar en cuenta para que la inteligencia emocional, perdón, pueda desarrollarse dentro de este entorno? El mundo empresarial está cada vez más convencido de que aquellas personas que pueden controlar sus emociones poseen un mayor coeficiente emocional y que están también apegados a aquellos méritos académicos o profesionales que tengan. La inteligencia general nos dice que requiere de tiempo y calma. El hombre primitivo, cuando vislumbra una sombra teniendo solo milésimas de segundo para decidir si había localizado una presa o la presa a él. Acá nos dice que lo que nosotros necesitamos es mantener el tiempo y la calma para desarrollar la inteligencia emocional. También parte de la gestión de la inteligencia emocional significa centrarnos en lo emocional y en lo racional de las relaciones interpersonales y no comportarnos como primitivos cediendo hacia nuestros impulsos. Debemos nosotros de actuar con calma, de actuar también en base a una inteligencia racional, analizar, reflexionar las acciones que nosotros vayamos a realizar. De este modo, los mensajes del contenido emocional y evaluación de desempeño no van a ser aquellos que lleguen a perturbar al personal, ¿verdad? Sino que si sabemos controlar nuestras emociones, sabremos también cómo tomar una crítica, sabremos también responder a una evaluación, que es lo que se quiere dentro de una empresa, porque la evaluación pues genera que hayan cambios y que hayan también mejoras.
Hay 5 parámetros que son básicos para la inteligencia emocional. Ya vimos el autoconocimiento de las emociones propias, la dirección, o en este caso, como lo vimos, el autocontrol de las emociones, la automotivación, el reconocimiento de emociones en otros y el manejo de relaciones. Estos 5 elementos o 5 parámetros son fundamentales para la inteligencia emocional. Si ya reconocí mis acciones, controlo mis acciones, tengo automotivación, me motivo a mí mismo, también voy a poder reconocer las acciones en otros y de ese mismo modo mejorar las relaciones que se tienen dentro de un entorno laboral. Ahora me gustaría que ustedes comentaran qué es la autoevaluación para ustedes. ¿Qué idea tienen ustedes sobre la autoevaluación? Vamos a preguntarle a Manuel. Manuel, ¿qué es la autoevaluación para usted? Para mí es la valoración de nuestros propios conocimientos. Muy bien, gracias Manuel, muy amable. Voy a pedirle a Jacqueline que también nos comparta qué es la evaluación, qué es la autoevaluación para usted. Enseño, pues, es cuando una persona se pone a prueba y se critica de lo que está bien en él y lo que eso le intenta. Muy bien, gracias Jacqueline, muy amable. Los dos conceptos que nos brindaron sus compañeros son muy acertados. La autoevaluación es la valoración que nosotros le damos a nuestras acciones y también cuando nos ponemos a prueba y analizamos si estuvo bien, si estuvo mal, cuáles fueron nuestras acciones, si estuvo bien nuestra actitud, nuestro comportamiento. Nos autoevaluamos, nos evaluamos a nosotros mismos dentro de ciertos parámetros. Esto también es importante para poder incrementar que se genere en nosotros un pensamiento reflexivo y crítico, el analizar si nuestras acciones fueron positivas o fueron negativas, si fueron de beneficio o fueron perjudiciales para nosotros. Algunas reflexiones de desempeño que nos van a ayudar serían examinar cómo hacemos las valoraciones, qué tomo yo en cuenta para autoevaluarme, cómo sintonizamos con nuestros sentidos, qué tanta relación tienen nuestros sentidos con nuestros actos, cómo entramos en contacto con nuestros sentimientos, qué acciones o qué situaciones es cuando se presentan nuestros sentimientos, qué acciones ponen a que nosotros seamos vulnerables a sentir emociones, cómo aprendemos sobre nuestras intenciones reales. Eso también es importante que lo evaluemos. ¿Qué aprendemos nosotros de nuestras intenciones? Si tenemos una buena intención, si tenemos una mala intención, cómo prestamos atención a nuestras acciones, qué tanta atención o qué tanta relevancia le damos nosotros a lo que realizamos, a nuestras propias acciones. A eso hace referencia este parámetro. También el autoconocimiento ya mencionamos que es básico porque pone a nuestra disposición una serie de elementos propios, ¿verdad? Acá tenemos también que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué es la valoración y no el comportamiento del otro lo que causa nuestra reacción? En diversas situaciones va a ser nuestra percepción la que llegue a perjudicar o a causar algún tipo de mal sentimiento dentro de nosotros. Puede que una persona nos esté dando una crítica constructiva, nos esté hablando de una manera muy calmada y con buena intención, pero nosotros venimos y le damos una mala valoración y ya pensamos que es algo personal. Muchas veces no es así y a veces pues sí se tiene esa intención. Ser conscientes de que nuestra valoración es solo nuestra. La valoración que nosotros le damos a nuestros actos es personal y es única. Aceptar que las valoraciones están sujetas a cambios. Puede que hoy mi acción haya considerado que no es la correcta, pero puede que en otra situación sí lo sea. Entonces, una vez cuando había una actividad en la universidad donde yo estudio y vino un presidente que teníamos de sección y tomó él una decisión, no la consultó con nadie. Entonces, cuando los compañeros se enteraron, siempre van a haber ciertas personas que van a empezar a estar en contra cuando alguien tomó una decisión y empezaron a atacar a quién era nuestro presidente, que quién se lo había dicho, con quién lo había consultado y entonces estaban todos atacando, ¿verdad?
y después se genera otra y pasó el problema, ¿verdad? Se quedó así, los compañeros que no estaban de acuerdo pues fueron a hablar para no participar de la actividad y así siguió. Después se presentan otras actividades y si y tuvimos un presidente que no tenía iniciativa, él no gestionaba nada y entonces a los compañeros ya no les gustó y ya no les gustaba. Inclusive había otro compañero que se quería en ese entonces quedar de presidente, pero él dijo claro que si a él en un momento le tocaba tomar una decisión individual, él la iba a tomar, siempre pensando en el beneficio de todos, pero que él no iba a estar consultando porque a veces no había apoyo y otros compañeros pues no quisieron, ¿verdad? Entonces vemos estas dos acciones. A veces es necesario tomar, cuando se es líder, tomar una decisión personal, pero que beneficie al grupo. Y otras veces la acción no puede ser, no la podemos nosotros realizar, ¿verdad? En tomar decisiones muy puntuales sin consultarlas a un grupo. Entonces les cuento esto porque hay acciones que están sujetas a cambios. Puede que en un momento estén mal, pero puede que en otro momento pues sean adecuadas y sean necesarias para poder tener también una decisión correcta. También es importante que nosotros realicemos ejercicios de cómo analizar nuestras valoraciones y que también dentro de esto pues podemos nosotros desarrollar la inteligencia emocional si nosotros practicamos estos elementos que hemos visto. La inteligencia emocional y el cambio organizacional que se realiza nos dice que en un mundo moderno, con la nueva manera de hacer negocios, pues las organizaciones que se desenvuelven en mercados más competitivos y más dinámicos. También se reduce el personal por reestructuraciones o comienzan a ser parte de una globalización que engloba diferentes tipos de gestión. Los empleados deben desarrollar nuevas características para un nuevo mercado, para una nueva manera de operar. Por eso es importante y es parte de la inteligencia emocional la capacidad de poder adaptarnos y de poder adaptarnos a una nueva estrategia de trabajo, de poder adaptarnos a un nuevo plan. A esto hace referencia con el cambio organizacional. Es interesante también destacar que el coeficiente intelectual superior o un alto nivel de pericia en determinada materia pueden llegar a ser paradójicamente negativos. Cuando dice paradójicamente negativos es que no tiene, la paradoja es algo que ilógico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen altos grados académicos, pero carecen de cierta inteligencia emocional. Pues si ustedes han visto en redes sociales, en algún tipo de, hay imágenes donde dice que no, a veces cuando se tienen demasiados méritos académicos se olvidan valores como la humildad, la honestidad, por ejemplo. Entonces, a esto hace referencia a esto. Si hay muchos méritos académicos, tenemos que tomar esto de la mano también con nuestra inteligencia emocional, con las habilidades y las destrezas que nosotros tenemos que tener para trabajar dentro de una empresa. Entonces, son elementos que deben ir de la mano. Ni solo méritos académicos, ni solo la inteligencia emocional, sino que deben ir unidos para poder crear un verdadero cambio o un verdadero desarrollo. La empatía, como ya comentábamos, es esta capacidad que es muy importante y que tal vez por la falta de ella se generan demasiados conflictos porque no nos ponemos en el lugar del otro, no lo comprendemos. Entonces, para comprender a alguien debemos de reconocer nosotros sus propias emociones, pero antes de esto debemos de conocer nuestras propias emociones. Ya hablamos que la empatía es la capacidad de poder percibir y comprender lo que siente otro. Y también, aunque no lo diga con palabras, aunque nosotros solo identifiquemos sus sentimientos o cómo se siente en base a sus gestos, a su lenguaje corporal, por ejemplo. Otro elemento importante dentro de una organización, y hablando de inteligencia emocional, es la influencia. ¿Qué influencia requiere un entorno, un grupo, por ejemplo, para tomar, por ejemplo, una decisión? La influencia es cómo nosotros podemos llegar a intervenir en las emociones ajenas. Si nosotros vemos a un compañero que está con una energía negativa y nosotros llegamos con más energía negativa, la influencia que estamos realizando es negativa, ¿verdad? No va a generar ningún ambiente productivo. Sin embargo, si alguien tiene una actitud positiva y llega con alguien que tal vez tiene una actitud negativa, se va a generar un cambio. Vamos a tener una influencia dentro de este compañero o dentro de este amigo, por ejemplo. Y es ahí cuando se genera el contagio de emociones. Podemos nosotros llegar a contagiar las emociones de otro. Cada uno pues va a influir en el estado de ánimo de los demás
Es importante que consideremos que siempre que estamos en un entorno de trabajo o académico, hay personas que están a nuestro alrededor y nuestras emociones y nuestras acciones pueden llegar a afectarles. Si es negativa, por ejemplo, todo el ambiente se va a volver negativo o tenso. Si es positiva, entonces si nuestras emociones son positivas, vamos a generar un ambiente más ameno. Si ustedes vieron lo que pasó en los Oscars, entonces ahí se genera una situación de conflicto y una situación negativa y existieron muchos actores, perdón, que dieron su opinión de que el ambiente se sentía muy tenso, ¿verdad? Que todo se había quedado así como muy negativo, había una vibra negativa. Entonces, de igual forma, porque viene alguien y genera una acción negativa y genera que el ambiente sea negativo, porque nosotros contagiamos nuestras emociones. De igual forma, en un ambiente de trabajo, un ambiente académico, nosotros tenemos esta capacidad. Compartimos o contagiamos nuestras emociones muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, es importante que nosotros las consideremos. ¿Cómo manejamos las emociones ajenas? En la misma línea. Si se utiliza una estrategia, si se utiliza algún tipo de técnica o es parte del trabajo en equipo, manejamos nuestras emociones ajenas con el contagio. Si vemos que alguien tiene una actitud negativa, nosotros le apoyamos de manera positiva, ¿verdad? No le vamos a estar diciendo ciertas o compartiendo ciertas emociones que lo van a desanimar totalmente, sino que tenemos nosotros que ser positivos y también bajo el concepto de la empatía, poder comprenderlo y poder también animarlo. Así podemos nosotros llegar a manejar las emociones, ya sea para bien o para mal, que también se puede presentar. Y como parte de esto viene también lo que es el manejo de conflictos. ¿Cómo manejamos un conflicto? Para ello es necesario resolver y negociar los desacuerdos. De igual forma, las personas dotadas de esta aptitud para resolver un conflicto deben ser personas que tengan las capacidades de negociar y de resolver, que sean personas empáticas, que sean personas que manejen una comunicación asertiva y una escucha activa para que se pueda llegar a un acuerdo. Manejar tanto con diplomacia y táctica las situaciones difíciles, ¿verdad? Si ustedes lo van a resolver, no se van a poner ustedes también del lado de una de las personas o de una de las partes, sino que tienen que ser muy diplomáticos y muy tácticos, tener y tratar con cuidado la situación. Detectar también cuáles son los conflictos, cuáles son los potenciales que genera este conflicto, alentar el debate y la discusión franca, no crear un gran problema, ¿verdad? Donde se esté agrediendo de forma psicológica las dos partes, sino que alentar a un debate y a un diálogo. También orquestar soluciones que beneficien a todos. Si vamos a resolver un conflicto, no vamos a presentar soluciones que solo beneficien a una de las partes, ¿verdad? Sino que tienen que beneficiar a las dos y en especial a un grupo. Eso es lo que nosotros debemos de proveer. De igual forma, para quienes son hábiles para detectar los conflictos, es importante que nosotros tomemos acciones desde antes. Si antes se ve que ya hay una situación tensa, que ya hay una situación de roce, que hay una situación que puede generar un conflicto más grande, tomar medidas desde ello. No esperar a que se forme el gran problema, ¿verdad? Sino que evitar a que esto suceda. ¿Cómo podemos evitar esto? Escuchando y empatizando con las partes. Es crucial pues que todo eso se trate en base a la diplomacia y al tacto, que son cualidades esenciales para tener trabajo de éxito. También es importante que nosotros desarrollemos estas habilidades porque se pueden presentar dentro de cualquier entorno. El liderazgo, por su parte, se va a presentar al momento de inspirar y de guiar a individuos o a grupos. Si en dado caso ustedes tienen la oportunidad de ser líderes en alguna empresa o son líderes de algún grupo, es importante que ustedes articulen y despierten el entusiasmo en pos de una visión y una visión compartidas, prácticamente en beneficio de todo el grupo. Se pone también a la vanguardia cuando es necesario y cualquiera sea de su cargo. Acá nos dice que se pone siempre a disposición, tiene iniciativa, orienta el desempeño de otros, haciéndoles asumir su responsabilidad. Un trabajo en equipo y un líder no es quien lo va a hacer todo, ¿verdad? O quien no tiene que realizar todo, sino que es simplemente quien asume
una responsabilidad de poder organizar a los demás y de también brindarles responsabilidades menores a ellos. Guiar mediante el ejemplo, que eso es muy importante, y el equipo de aptitudes de un líder. Tener siempre presente la responsabilidad, la honestidad, la empatía y otras habilidades que van a caracterizar a un líder en cualquier ámbito, sea académico o sea profesional. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. Muy bien, gracias. Muy bien. Si no hay dudas ni preguntas, voy a proceder a darles las instrucciones para la programación de la siguiente semana, que es la programación número 4. En la programación número 4, solo les voy a presentar acá. Vamos a trabajar el tema de eficiencia y eficacia. Para ello vamos a realizar como tarea un diagrama de Venn. Se los voy a presentar ahorita en pantalla para que ustedes lo puedan visualizar. Muy bien. Esta es la programación número 4, la que van a trabajar ustedes durante la siguiente semana. Acá están pues todas las indicaciones, el valor. Acá está lo que van a realizar ustedes, un diagrama de Venn. El tema, como les mencionaba, es eficiencia y eficacia, que son dos términos bastante similares en pronunciación, pero que abarcan diferentes conceptos. Entonces, la característica del diagrama de Venn a un cuadro comparativo es que este sí toma en cuenta tanto diferencias como semejanzas. Entonces, de este lado, por ejemplo, este es un ejemplo. Ustedes colocan del lado derecho eficiencia, por ejemplo, y en el otro lado eficacia. Colocan ustedes las características de eficiencia, ciertos elementos que ustedes consideren importantes, colocan las de eficacia, también las desarrollan, y en el centro, en esta parte de acá, ustedes anotan las semejanzas. ¿Cuáles son las similitudes que tienen? O en qué estos dos conceptos se pueden llegar a relacionar. Esa es la tarea para la siguiente semana. No sé si hay alguna duda o pregunta. No sé. Muy bien, gracias Jacqueline. ¿Los demás? No, señor. Muy bien. Gracias, Manuel. Entonces, esta sería la actividad para la siguiente semana. De igual forma, como les comentaba al inicio, ya está habilitada, ya está agregadas sus notas habilitadas, ya están agregadas sus notas de la programación número 2. Algo que sí me preocupa es que cuando revisé, hay 3 tareas que son iguales, o sea que hay 3 tareas que son copiadas. Entonces, yo los insto y los motivo a que no realicen o no presten prácticamente sus tareas, porque lo que hacen es solo copiarlos idénticamente a como ustedes lo hicieron. Y eso al final a quien va a perjudicar es a ustedes, porque yo no puedo verificar quién hizo la tarea original. No puedo ver quién hizo la tarea primero, por ejemplo, ¿verdad? O quién dio la copia. No lo puedo yo identificar ni por la hora de que la entregan, porque puede que alguien que dio la tarea la haya entregado hasta de último, entonces no es justo, ¿verdad? Entonces sí les recomiendo, por favor, que ustedes realicen sus tareas, porque de ser recurrentes dentro de esta acción voy a verme en la necesidad de anulárselas totalmente a las personas que tengan la misma tarea. Entonces, yo los motivo a que ustedes hagan sus propias tareas. Yo sé que a veces es mucha la carga académica que tenemos, que nos sentimos hasta cansados y hasta desesperados, pero sin embargo pensemos en que todo eso tiene una recompensa en el esfuerzo y dedicación que ustedes le coloquen a sus tareas. Entonces, por favor, les recomiendo que hagan ustedes sus tareas y que también se limiten, ¿verdad? Cuando se las pidan o algo, porque a quien va a perjudicar van a ser a los dos, ¿verdad? A los que están, al que da la tarea y a quien la realiza, ¿verdad? Porque en las tareas que yo revisé, sí, las 3 tareas están completamente iguales. Entonces, les comento para que no vuelvan a incurrir en esto, porque al final a quien les va a perjudicar es a ustedes. Y pues de igual forma se generan los reportes correspondientes cuando sucede este caso. Entonces, únicamente es una recomendación para ustedes, para que también ustedes lo lleguen a tomar en cuenta y en dado caso no les llegue a perjudicar más adelante. Muy bien, ¿no hay ninguna duda sobre la tarea o sobre el tema?
No, señor. Muy bien, gracias. Si no hay dudas, entonces con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación y nos miramos en nuestra siguiente clase. Que tengan feliz tarde. Sí, señor. Adiós, cuídense.